Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a calcular las componentes de un vector. Entonces los invito a que se dispongan, alisten su material para empezar ya con el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Bien, nosotros ya sabemos calcular la longitud y la dirección del vector. Realmente lo que hoy vamos a aprender es hacer como el ejercicio inverso. Vamos a calcular las componentes del vector teniendo o sabiendo su longitud y su dirección. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces nos van a dar la magnitud del vector, que en este caso sería el vector A, y nos van a dar su dirección. ¿Listo? Que en este caso es θ. Con estos dos datos vamos a hallar sus componentes. Cuando me refiero a sus componentes, quiere decir a X y a Y. ¿Bien? También de una vez vamos a hallar las componentes del vector B. ¿Listo? Y nos dan su magnitud y su dirección. ¿Listo? Entonces vamos a calcular también Bx y By. ¿Bien? Entonces, por supuesto, yo debo graficar el vector o me lo deben dar graficado, depende como me lo planteé. Entonces, en este caso, inicialmente me dan por acá este vector y este vector es el vector A. Entonces, recordemos por acá que cuando me dan este dato, lo que me están dando es esta distancia, es decir, la magnitud del vector. Y a su vez, pues me están dando θ, que en este caso, θ, para efectos del planteamiento, es este. Este es el ángulo θ. ¿Bien? Y B, también nos dan un vector B y nos dan su longitud, es decir, este valor de acá, y nos dan el ángulo beta, que sería este para efectos de hacer el planteamiento. Recuerden que tiene que ver mucho en dónde se ubique el ángulo. ¿Listo? Ahora, el planteamiento para hallar las componentes se tiene que tener en cuenta las funciones trigonométricas. Bien, nosotros la vez pasada para hallar la dirección utilizamos tangente. Para hallar las componentes vamos a utilizar seno y coseno. Recordémoslas por acá un poco. Entonces, ustedes saben que coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En ese orden de ideas, si yo quiero saber el cateto adyacente o el cateto opuesto, que si lo miramos por acá en nuestros vectores sería por acá. Esta sería mi componente AX. Y esta sería mi componente AY. En últimas, para poder reemplazar esta ecuación, observen que mi componente o las componentes son los catetos. Por eso es que ahorita me estoy referenciando en los catetos. ¿Bien? Entonces lo único, como lo vimos cuando aplicamos tangente, tenemos que tener claro cuál cateto es, si es el opuesto o el adyacente. Y eso me lo da la mirada o donde yo coloque el ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a definirlo matemáticamente y ya vamos a hacerlo acá en la práctica para nosotros. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, como yo quiero en últimas es despejar los catetos, porque haciendo la homologación los catetos son las componentes del vector. ¿Bien? Despejo por acá. Cateto adyacente va a ser igual. Esta hipotenusa pasa acá a multiplicar, ¿verdad? Es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto, que me lo traigo por acá, va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Sí? Despejé por acá los catetos. ¿Qué quiero que trabajemos ahorita? Quiero que interioricemos que el cateto adyacente va con coseno y el cateto opuesto va con seno. Porque la fórmula en los dos casos son iguales. Lo que diferencia es la función a aplicar. ¿Vale? Lo que me interesa es que interioricemos esto.
Cateto adyacente coseno y cateto opuesto seno. Entonces, veamos cómo se haría acá. Vamos a aplicar o vamos a hallar a x. Bien, vamos a aplicar este concepto para hallar a x. Entonces, observemos lo siguiente. AX es el cateto adyacente. ¿Listo? La hipotenusa, pues es la magnitud o la longitud de A. Siempre en la fórmula de primera va la longitud del vector, que es la hipotenusa. ¿Bien? Que es nuestra magnitud o el dato que nos dan por acá. ¿Bien? Y a esto, en este caso, como AX es el cateto adyacente, lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Observen. Y quedaría de esta manera. La hipotenusa es A, que es la magnitud que me dan, que es esta longitud, por el coseno del ángulo. Bien, porque es el cateto adyacente. Ahora veamos la componente AY. Como AY es el cateto opuesto, entonces observen que cateto opuesto va con seno. Entonces sería el mismo planteamiento, solamente que ahora lo afecto por el seno, porque es el cateto opuesto. Entonces veamos y queda A seno de teta. ¿Bien? Entonces así queda definido el vector A en sus componentes. Miremos entonces B. ¿Sí? Si todavía no queda claro, miremos B, no se preocupe. Entonces BX, vuelve y juega. Entonces voy a encerrar el ángulo teta, qué pena por acá, el ángulo beta, 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 por acá lo voy a escribir de nuevo. El ángulo beta lo voy a encerrar por acá. Este sería BY y este sería BX. ¿Listo? Entonces planteemos por acá. Vamos a plantear BX. BX sería B, que recuerden que siempre inicio con la hipotenusa o con la longitud del vector sería B. En este caso, seno de beta. ¿Sí? Observen B, que es la magnitud del vector, que es el dato que me dan. Esta es otra forma de escribir magnitud. Yo perfectamente pude haberlo escrito con las barras y la flecha. Pero para que vean pues la otra expresión, recuerden que yo juego con eso, les voy cambiando para que se vayan familiarizando pues de todas las formas. La magnitud del vector, y en este caso sería seno, porque es el cateto opuesto, en este caso X. ¿Listo? Bien, entonces ahora planteemos BY. BY sería igual a ¿qué? Como este es el cateto adyacente, pues sería coseno. Entonces sería B coseno de beta. Bien, entonces en ese orden de ideas hemos hallado las dos componentes de cada vector. Bien, entonces coloquémosle número a esto y reemplacemos, ¿vale? Entonces por acá, A, le vamos a dar un valor de 100 y su ángulo 40. Voy a borrar esto por acá. Para B, le vamos a dar un valor de 80 unidades. Todavía no los quiero complicar con el tema de las unidades. No es nada del otro mundo, pero ahorita focalicémoslo en la parte matemática. Y beta, vamos a darle un ángulo de 25. Bien, recuerda que esto puede variar, depende del ejercicio. Entonces voy a borrar esto por acá. Lo importante, recuerden, que tengan clarito qué es cateto adyacente, coseno y cateto opuesto, seno. Listo, ya está. Esa fue toda la teoría que les hice acá. Bien. Veamos a ver. Sí, borremos esto también y si hay que escribirlo, pues lo volvemos a escribir. Entonces aquí lo importante es definir que este es teta y este es beta, como lo planteamos acá. Recuerden que ustedes pueden también plantear con el complementario y ahí pues ya saben cómo es el tema de la forma. Entonces listo, vamos a reemplazar. Entonces empecemos. Vamos a hallar a X y a Y inicialmente. ¿Listo? Por acá, por acá. A X
y AY. Recuerden el sentido de los vectores, las componentes van flecha a punta, la única que va flecha a flecha es la resultante y punta a punta. Entonces vamos a reemplazar a X. ¿Sí? Entonces AX ¿a qué va a ser igual? A la magnitud de A, que es 100, por el coseno del ángulo, que sería 40. ¿Listo? Entonces 100 coseno de 40 y lo opero. 76,6. Bien. Ahora vamos a mirar a Y. Ya dijimos que a Y era por el seno porque es el cateto opuesto. Entonces vuelve y juega 100, que es la misma magnitud de A, por el seno del ángulo que me dan. Bien. Borrar por aquí esto. Estoy utilizando este y este, que son los datos de A. Y esto me da por acá 64,3. Listo, entonces hagan sus verificaciones y continuamos. Ahora definimos el vector. ¿Cómo quedaría definido el vector? Entonces, el vector A sería igual a 76,6 en Y, y observen que aquí también recuerden que el vector, además de magnitud, dirección, tiene sentido. Entonces, en este caso, AX es positivo y AY también. Entonces, los dos son componentes positivos. Entonces, en este orden de ideas, así quedaría mi vector A en función de sus componentes. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo quedaría el vector B. Esto sería igual a su magnitud, la componente X ya la analizamos por acá. Este es BY y este es BX. Entonces estamos analizando BX. Es igual a B seno de beta, entonces B es 80, beta 25. Entonces en ese orden de ideas lo afecta por el seno porque ya lo definí, porque ya en la fórmula coloqué que como este era el cateto opuesto, pues tenía que afectarlo por el seno. Y esto es igual a 33,8. ¿Listo? Ahora Y, como nos dimos cuenta que era el cateto adyacente, pues se afecta por el coseno. Esto es igual a 80 coseno 25. Y esto da igual a 72,5. Cuando ya voy a definir el vector, recuerden que deben tener en cuenta el sentido del vector. Entonces vamos a definir B. ¿B a qué va a ser igual? Esta que es su componente en Y, pero observen que esta componente es negativa porque va hacia la izquierda. Y cuando definan Y, observen que lleva hacia abajo, o sea, también es negativa. En este caso, el vector B, sus dos componentes son negativos. Y ahí ya hemos definido los dos vectores en función de sus dos componentes. Ahora sí, vamos a la parte de los ejercicios. ¿Listo? Calcular las componentes de los siguientes vectores. Entonces por acá me dan este vector Z, este vector T, este vector que lo pueden nombrar como quieran, ¿recuerdan? Y este otro vector. Entonces, tómense su tiempo y los espero. Listo, entonces vamos a ver cómo les fue. Entonces en el primer vector, este es el vector Z en función de sus componentes. Este es el vector T. Bueno, yo nombré a este vector R de resultante, pero recuerden que pueden utilizar cualquier letra. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando no le dan ángulo, quiere decir que es 45 grados, porque es irrelevante si lo mira desde el oeste o desde el norte. Bien, aunque ustedes saben que acá empieza desde el noreste, pero como no me dan ángulo da 45 y las componentes cuando el ángulo es 45 da igual para las dos. ¿Listo? Entonces, espero que les haya ido muy bien. Los dejo entonces con esta panorámica de la plaza central de Barrancabermeja y con esta frase
de Nietzsche, que dice: la física